Hola, en esta ocasión hablaremos sobre geoestadística y el método de interpolación Kriging. Quienes los guiaremos a través de esta presentación somos los estudiantes de Ingeniería Ambiental María Mónica Díaz Cárdenas, Stephanie Córdoba Polanía, Yulis Alejandra Carrera Solarte y quien les habla, Diego Armando Cáceres Penagos. La asignatura a la que corresponde esta presentación es a la de Sistemas de Información Geográfica, perteneciente al Grupo A, durante el primer semestre del año 2020. Bueno, para comenzar, cuando hablamos de geoestadística o interpolación, estamos hablando de la creación de capas raster a partir de información vectorial, es decir, obtener información regular a partir de información que no es regular. Surge la pregunta, ¿qué es interpolación? Bueno, la interpolación es un método que permite el cálculo de valores en puntos no muestreados a partir de los valores recogidos en otra serie de puntos, donde intervienen en algunas ocasiones o de algún tipo la operación geoestadística, que es una clase de estadística utilizada para analizar y predecir los valores asociados con fenómenos espaciales o espaciotemporales. ¿Por qué interpolar? La suposición que hace que la interpolación sea una opción viable es que los objetos distribuidos espacialmente están correlacionados espacialmente. Es decir, las cosas que están cerca tienden a tener características similares. Y esto obedece a la ley cartográfica de Tolbert. Y de acuerdo a esto, se puede decir que a partir de datos conocidos es posible obtener estimaciones para datos supuestos. En el siguiente ejemplo se mostrarán niveles de precipitaciones obtenidos a partir de una interpolación provenientes de datos de precipitación conocidos. Entonces, en esta imagen de la izquierda tenemos una información de tipo vectorial con datos puntuales de precipitación y a mano derecha tenemos el resultado de una interpolación, donde el formato son matrices o celdas con su respectiva información y el llenado de estas celdas con los datos que se predicen a partir de la interpolación. Herramientas de interpolación Geotypical Eanos, Geoestadística Analítica. Proporciona dos grupos de técnicas de interpolación, tales como el método determinístico y el método estadística geográfica. El primer método se basa en los valores medios circundantes y en las funciones matemáticas para la predicción. Este va asignándole valores a las ubicaciones, determinando la suavidad de la superficie resultante. También se dice que no es capaz de estimar el error de predicción, que las suposiciones son poco claras. Por ejemplo, está el IDW, que es la ponderación de la distancia inversa, spline con barrera, tendencia, vecino natural y de topo raster. El segundo método se basa en los principios estadísticos y teóricos para realizar sus predicciones. Sus suposiciones son claras que pueden ser verificadas. Proporciona medidas de incertidumbre para las predicciones. También se dice que incluye la autocorrección, que esta tiene relación entre los puntos medios. Por ejemplo, está el método de Kriging, del cual hablaremos en esta presentación. Las herramientas Geotypical Eanos ofrecen los siguientes métodos de interpolación: polinómico global, polinómico local, ponderación por distancia inversa, funciones de base radial, interpolación de difusión con barreras, interpolación kernel con barreras, Kriging ordinario, Kriging simple, Kriging universal, Kriging indicador, Kriging de probabilidad, Kriging disyuntivo, simulaciones gaussianas de estadística geográfica, interpolación de áreas, Kriging bayesiano empírico, Kriging polinómico global. ¿Qué es la geoestadística? Es una ciencia que utiliza la información recogida de la superficie terrestre, las cuales se obtienen de los cambios espaciales o temporales que ocurren en la superficie terrestre
con, con intención de analizar fenómenos o predecir el valor de una variable. ¿Cuál es el propósito del análisis geoestadístico? Estimar un valor promedio de una variable en una región, predecir un valor de una variable en sitios no muestreados. También está simular, es decir, que cambia la magnitud pero no la correlación. Y por último, diseñar la red de muestreo, optimizando así los costos. Su herramienta básica se denomina variograma. Esta se emplea para medir la relación entre muestras espacialmente diferentes y para proyectar estimadores de los puntos que no participaron en el muestreo. Una vez ya obtenida o recogida toda esta información, se decide qué modelo utilizar para la estimación. En este caso, Kriging, ya que este está basado en el variograma para hacer predicciones de variables en sitios no muestreados. También se dice que este tipo de métodos son un medio que nos permite crear modelos de la realidad. Nos estaremos preguntando qué significa o de dónde proviene Kriging. Bueno, esa expresión procede del nombre del geólogo sudafricano Kriging, que suele considerarse como pionero en los modelos o métodos de interpolación espacial, por cuyos trabajos realizados en la década de los 50 en la predicción de reservas de oro. Kriging encierra un grupo de métodos de predicción espacial que se fundamentan en la minimización del error cuadrático medio de predicción. Según este autor, existen dos tipos de predictores, tales como el lineal y el no lineal. En el lineal se encuentra el simple, ordinario y el universal, con características de que estos son óptimos si hay normalidad multivariada, de que también son independientes de la distribución, que son los mejores predictores linealmente y sesgados. En el predictor no lineal está el indicador, el probabilístico, lo normal, transgaussiano y el disyuntivo. Estos son predictores óptimos. También se dice que Kriging interpola una superficie de raster a partir de puntos. Este modelo matemático incluye la correlación, es decir, las relaciones estadísticas entre puntos medidos. Este método cuantifica la estructura espacial de los datos mediante variogramas, llamados algunas veces semivariogramas, debido a su similitud en el cálculo y las predicciones mediante la interpolación, usando estadística. Es decir, que este genera una superficie estimada a partir de un conjunto de puntos dispersos con valores z. Este método tiene en cuenta los siguientes pasos: el análisis estadístico exploratorio de los datos, el modelo de variogramas y la creación de la superficie y la exploración de la superficie de varianza. Bueno, ¿cómo funciona la interpolación de Kriging? Este modelo es más adecuado cuando se sabe que hay una influencia direccional o de la distancia correlacionada espacialmente en los datos. Aquí les indico en esta imagen, al lado izquierdo superior, una superficie de un terreno, donde el punto rojo nos indica que es el punto medio, en el cual si queremos estimar el valor hasta el momento desconocido de ese punto o región, ¿qué hace el modelo? Pues se utiliza todos los demás puntos hasta la distancia máxima requerida para ponderarlo. Para que su salida sea válida, se trabaja con mayor precisión los puntos más cercanos, es decir, los puntos que están de color azul. Acá tenemos un ejemplo de este tipo de interpolación en ArcGIS, que sigue los siguientes pasos y que más adelante se les indicará. Bueno, aquí están las herramientas de ArcGIS,
Eh, y pues como resultado de su procedimiento tenemos aquí el municipio de Mocoa del departamento de Putumayo con 4 estaciones meteorológicas y cada una de ellas tiene su correspondiente precipitación. Aquí tenemos un mapa de precipitaciones máximas y mínimas. Este tipo de métodos son muy flexibles, pero dentro de la familia de Crijín hay distintos grados de condiciones para que se deban cumplir para que su salida sea válida. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Entonces, las ventajas. Toma en cuenta la estructura de cada indicador. No requiere un modelado previo de la distribución teórica. No requiere estacionalidad global, solo local. Desventajas. Se tiene la misma cantidad de variogramas para modelar que umbrales definidos y por lo tanto también la misma cantidad de sistemas de Crijín para resolver. No garantiza que los ponderados sean no negativos. Se está expuesto a obtener indicadores estimados negativos o mayores que 1. Ahora procedemos a hablar sobre la fórmula de Kriging, pues es un método muy similar al de la IDW. ¿En qué sentido? Pues en el sentido en que va a ponderar los valores medios y circundantes para calcular una predicción de una ubicación sin mediciones. Es decir, pues va a permitir corregir cualquier desequilibrio en los perfiles de muestra después de una recopilación de los datos. Ambos modelos, tanto como el Kriging ordinario y el IDW, van a asumir que las predicciones son una combinación lineal de los datos. Entonces, tenemos en pantalla la fórmula, el cual cada uno de estos valores va a tener como función. Entonces, mi ZS sub 0, que es la que tengo aquí inicialmente, va a ser mi valor estimado en un punto interpolado S sub 0. Mi N va a ser, que está aquí arribita, va a ser el número de observaciones vecinas que voy a usar para la estimación. Mi lambda, que es el más importante, es el peso o la influencia que va a tener dado el valor de ZS sub 1 en las cercanías del valor S sub 0. Este último parámetro hace la diferencia entre el Kriging y el IDW, puesto que el IDW, la ponderación va a depender exclusivamente de la distancia a la ubicación de la predicción. Entonces, para Kriging, las ponderaciones van a estar basadas no solo en la distancia entre los puntos medidos, sino que y la ubicación de la predicción, sino que también va a tener en cuenta la disposición espacial generada de los puntos medidos. Entonces, la influencia de lambda o la relevancia de estos valores son determinados pues con el fin de que se asegure que el error promedio para el modelo sean 0. Y además la variancia de error es minimizada, la cual pues va a ofrecer una predicción no sesgada. Pese a todo esto, a todo lo que mencioné anteriormente, este método requiere de supuestos estadísticos muy fuertes. En un Kriging ordinario, la ponderación de lambda va a depender de un modelo ajustado a los puntos medidos, la distancia a la ubicación de la predicción y las relaciones espaciales entre los valores medidos. A continuación, se muestra un ejemplo del comportamiento de la interpolación por IDW y Kriging en la variación espacial del pH y el calcio en un área que se determinó de 2.467 metros cuadrados y se procedió a georreferenciar con 61 puntos a una distancia de 3,5 metros entre sí. Aunque podemos observar que aunque ambas interpolaciones tuvieron un desempeño similar, fue superior en este estudio el de Kriging. O sea, este de Kriging, que es el que tenemos en el lado izquierdo, fue el que mejor interpretó la variación del pH y el calcio. Por consiguiente, vamos a tener el C-biograma, el cual pues va a tener la función básica de describir la variabilidad especial de un fenómeno de interés. Este se conoce como el semivariograma. El semivariograma me va a responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo de parecidos son los puntos en el espacio
a medida que estos se encuentran más alejados. Entonces, para entender un poco mejor esto, se debe primero ajustar a un modelo, o sea, este semivariograma se debe ajustar a un modelo empírico. Los semivariogramas se ven interpretados como se muestra en la figura, que van respecto a una semivarianza y a una distancia. El modelado del semivariograma es un paso clave entre la descripción espacial y la predicción espacial. La aplicación principal del Kriging es la predicción de los valores de atributo en las ubicaciones que no fueron muestreadas. El semivariograma empírico va a proporcionar una información sobre la autocorrelación espacial de los datasets. Sin embargo, pues este no va a suministrar información para todas las direcciones y distancias posibles. Por esta razón, y pues para que se asegure la predicción del Kriging y que tengan varianzas positivas, es necesario que se ajuste a un modelo, es decir, pues a una función o a una curva continua, al semivariograma empírico. Pues en resumen, esto es similar al análisis de regresión, en el que se ajusta pues a una línea o a una curva continua de los puntos de datos. Aquí observamos pues que todo esto se va a ajustar a unos modelos. Existen pues numerosos modelos que se utilizan en la geoestadística, siendo los más comúnmente usados el modelo esférico, el modelo exponencial, el modelo gaussiano y el modelo lineal. Estos modelos se pueden observar en la gráfica que está aquí, con estos colorcitos, el cual pues el lineal va a ser el amarillo, el azul va a ser la gaussiana, el verde va a ser el exponencial, el morado va a ser el circular y el fucsia va a ser la esférica. El ajuste a una función, ¿qué me va a permitir? Va a permitir que se extraiga una serie de parámetros que solo van a ser usados para la interpolación geoestadística Kriging y que definen el grado de escala y la variación espacial. En la siguiente diapositiva se muestra la localización de puntos de muestreo en una parcela de 20 por 20. Las muestras fueron tomadas cada 2 metros en toda la parcela y cada 50 centímetros en 4 parcelas situadas aleatoriamente en un diseño anidado, como se muestra en la figura número 1. Para cualquier variable analizada, pues podemos calcular la varianza encontrada entre los pares de puntos separados por 0,5 metros. O también podemos hacerlo para todos los pares de puntos separados por 2, 4 y así sucesivamente, hasta calcular la varianza encontrada entre los pares separados de 20 metros, que serían tan solo 4. La representación gráfica de estas variancias en función de la distancia que separa las muestras es el semivariograma, o en su defecto el variograma, como se muestra en la figura 2, en el cual pues podemos apreciar todos los intervalos de distancias posibles y que solamente llegan hasta 12 y siendo esta de parcela de 20 por 20. El semivariograma ya nos da suficiente información del comportamiento espacial de la variable. Los valores de las muestras separados por intervalos de la distancia entre 0 y 1 son los más parecidos a aquellos que están separados entre 2 y 3 metros, etc. La semivarianza aumenta pues a medida que la distancia separa las muestras hasta que llega a un intervalo de distancia, como podemos ver en la figura, que es aproximadamente de 8 metros, a partir de la cual pues esta semivarianza alcanza a un máximo y pues no vuelve a aumentar más. Podemos ver los resultados de cada tipo de modelo en la siguiente diapositiva para comprender mejor el comportamiento en cada uno de ellos. Entonces, en este estudio, pues tomaron en cuenta el modelo esférico, el modelo gaussiano, el modelo exponencial y el modelo lineal. Para seleccionar pues el criterio o el modelo que se requiera, pues se debe tener en cuenta los objetivos del trabajo. Si el objetivo pues es encontrar el modelo que mejor se ajuste al semivariograma empírico para cada variable y no tenemos pues suficiente información prioritaria, pues podemos dejar el que esté determinado en el software. En este caso pues utilizamos el ArcGIS. Y pues este ajusta automáticamente, ya sea por la mínima suma de los cuadrados de los residuales o bien por el cuadrado de la ecuación. Y pues de esta forma el investigador puede fijar
pues ya sea el nugget, el seed o el rango, pues dependiendo del tipo de información que se tenga de su variable y pues ajustar los parámetros de los que no se tenga información. Estos términos serán explicados más adelante. Si el objetivo del trabajo pues es comparar los parámetros de los semivariagramas entre distintas variables o cambios, cambios entre ellos, ya sea con respecto al tiempo o el espacio, la utilización de modelos pues no resulta muy útil, debido pues a que todos estos modelos representan o tienen diferencias, como por ejemplo el rango de modelos esféricos y el exponencial, no son directamente comparables, ya que pues el modelo esférico es el único que tiene un SIL verdadero, y por lo tanto el exponencial como el gaussiano alcanzan un SIL de forma pues asintótica. A lo que es lo mismo que no lo alcancen nunca. Entre estos tres modelos anteriores se pueden decir que son modelos transicionales porque en ellos se puede estimar el SIL, ya sea verdadero o no. El modelo lineal pues ni siquiera tiene un SIL, no es un modelo que se considere transicional. Para los semivariogramas, entonces estos van a describir la variabilidad espacial que tiene un fenómeno de interés. En pantalla mostramos gráficamente cómo se representa un semivariograma. Estos tienen unas características, las cuales son que el semivariograma muestra la autocorrelación espacial que tienen todos los puntos de muestra que son medidos gráficamente. Hay otra característica que dice que el principio básico de la geografía, que las cosas entre más cercanas estén, mucho más parecidas serán. Hay otra que dice que hay puntos que son medidos en la gráfica, o sea, hay puntos que si están más cerca, van a tener una diferencia cuadrada mucho menor a aquellos que están mucho más lejos. Hay tres características importantes que debe tener la gráfica para los semivariogramas, que son el rango, la meseta y que son el nugget. Aquí tenemos en la siguiente diapositiva la comprensión de un semivariograma. Entonces, estos, como les decía, hay tres características principales que son la meseta, el rango y el nugget. Entonces, la meseta va a ser ese valor en Y, el cual el modelo de semivariograma va a comenzar a aplanarse. A esto le denominamos meseta. Entonces, en el rango va a ser la distancia de desplazamiento de X y Y, o sea, del origen X y Y, hasta llegar a la meseta. A eso le vamos a denominar rango. Y el nugget va a ser el valor que se intercepta entre X y entre Y. Entonces, el nugget puede ser 0, el nugget puede ser 2, el nugget puede ser 3, dependiendo de la gráfica que estemos manejando. En la siguiente diapositiva les voy a mostrar cómo es esta diferencia de nuggets. Entonces, en este efecto nugget vemos gráficamente en la gráfica de la parte izquierda, vemos que el nugget inicia o la gráfica inicia a partir del punto del origen entre Y y entre X. En cambio, en la gráfica de la parte derecha, vemos que el nugget inicia como en Y, o sea, aquí le podemos denominar un punto, o sea, denominar un punto, sí. Entonces le podemos decir que aquí está en 2 y en la otra gráfica se encuentra en 0. Los métodos de Kirchhoff existen dos, los cuales son el ordinario y el universal. Entonces, para los ordinarios, tenemos que es el método más utilizado en los métodos de Kirchhoff y es el que aparece predeterminado en el programa. El método universal solo se debe utilizar si se conoce una tendencia de datos que puede dar una justificación científica para poder describirla. Como les decía, el método de Kirchhoff, el ordinario, es el que más se va a utilizar para el programa. Entonces, los gráficos de semivariograma, entonces el Kirchhoff se basa en la teoría de las variables. Estas pueden ser regionalizadas, que presuponen la variación espacial
en un fenómeno representado por valores z. Los valores z son los puntos que encontramos en la gráfica. Entonces, tenemos unos modelos matemáticos que anteriormente mi compañera se los explicó, pero, o sea, teníamos modelos de gráfica, ¿sí? Lo que le mostró ella fue en los modelos de gráfica. Aquí les voy a mostrar los modelos matemáticos, los cuales son el modelo lineal, el modelo circular, el modelo esférico, el modelo gaussiano y el exponencial. Para cada uno de estos modelos se tiene una ecuación matemática, que es la que el programa va a recibir. Y son los que podemos ver en pantalla. Para las aplicaciones, estas se van a utilizar en la ciencia del suelo, el de la geología, en el de la agronomía, en la ingeniería forestal, en la ingeniería ambiental o en cualquier disciplina que vayamos a trabajar con datos colectados. Entonces, en alguno de estos ejemplos pueden ser tratados en esta metodología. O sea, acá vamos a mostrar unos ejemplos que son los niveles de contaminación del aire en diferentes sitios de una parcela, de un lugar, de una ciudad, bueno, donde se vaya a evaluar este contaminante. Hay otro que son los contenidos audíferos de una mina. Otro va a ser la determinación de la distribución espacial de la precipitación, los niveles de pisómetros del acuífero, los niveles de concentración del CO2 o del ozono. Hola, ¿qué tal? A continuación explicaremos el uso de la herramienta geoestadística Kriging. A continuación trabajaremos con 3 capas con distinta cantidad de puntos. Lo veremos acá a continuación. Tenemos una capa con 1000 puntos que va de 0 a 999 y nuestra columna de interés para interpolar es esta Z. Aquí tenemos la capa que tiene 5000 puntos, llega hasta 4999 y nuestra columna de interés para interpolar es la siguiente. Y al final, pues la de 10.000 puntos, ya con 10.000 puntos y su respectiva Z para interpolar. Como primera instancia podemos ver que nuestros puntos están ubicados entre los departamentos de Norte de Santander y Santander. Sí. Bueno, con esto ya corroboramos los departamentos, los voy a apagar. Podemos ver que los municipios en los que están en interferencia estos puntos son en Toledo y en Cubará, Boyacá, Toledo, Norte de Santander. Bueno, voy a apagar esa capa también, eso es para contextualizarnos. Más la voy a borrar. Y también tenemos un área de influencia, que esta nos puede determinar la densidad. ¿Sí? La densidad es la cantidad de puntos que hay en esta área. De momento, pues también la voy a remover. Bueno, voy a hacer el ejemplo con la capa de 1000 puntos. Entonces, para esto debo activar la herramienta de geoestadística. Debo activar aquí todas las extensiones. Se me puso lento el computador. En las extensiones debemos activar lo que es la herramienta geoestadística. Sí, en este caso ya está. Entonces cerramos. Y si en dado caso que no esté la herramienta acá, simplemente le damos clic derecho y la activamos por este lado. Yo ya la tengo activa, entonces vamos a empezar. Para comenzar, lo primero que tenemos que hacer es corroborar en un histograma el comportamiento de nuestros datos. Debemos anexar la capa de 1000 puntos y nuestro valor de interés interpolar, que es Z. Vemos que el comportamiento de los datos tiene un sesgo hacia la izquierda. Vemos que la mediana y la media tienen como una oscilación de diferencia de 30 unidades, por lo cual pues debemos cambiarlo aquí a logarítmico y ya vemos que la mediana y la media son más similares y que la tendencia de los datos es normal. Bueno, eso por un lado. Lo otro que debemos corroborar es como el análisis de tendencia de los datos.
igual la capa, nuestra columna de interés, y podemos apagar acá, para ver nuestras columnas de interés. Y pues acá podemos girar para ver el comportamiento de nuestras líneas. Vemos que son de tipo logarítmico y se puede también corroborar que son unas variables de segundo grado, de segundo orden. Entonces procedemos a dar uso a la herramienta. Entramos acá, el tipo de método va a ser Kriging Q Kriging. Acá lo de capa de 1000 puntos con la columna Z. Siguiente, nos vemos el tipo de Kriging, vamos a decir que es el ordinario, porque en teoría es el más usado y el que menos error genera, ¿sí? Al hacerlo cada determinado tiempo. Entonces, el tipo de transformación que queremos, como ya lo hemos dicho, es logarítmico y el orden es de segundo orden de los datos. Entonces, acá podemos ver en esta partecita que el comportamiento como para la interpolación es esférico. Así es como lo vamos a trabajar. Aquí se nos está generando nuestro semivariograma, ¿sí? Podemos activar que el tipo es esférico nuevamente. Y acá vemos en nuestro semivariograma los puntos son los datos que ingresamos, las cruces son el promedio que genera la interpolación en sí, la operación geoestadística interna, y pues la curva es como tal la línea de nuestro variograma. La anisiotropía la podemos activar porque es verdadera. Al tener una forma esférica, si fuera totalmente redonda no hubiera. Esta es una cualidad propia de la geoestadística, la cual relaciona cualidades que se pueden analizar, que estas varían según la dirección hacia donde son analizadas. Por este lado ya podemos ver lo que va a ser nuestra interpolación. Vemos que es de tipo esférica y se divide en 4 secciones. Y digamos, quiero estudiar este punto que no hay nada, me va a interpolar respecto a los puntos que se activan. De la misma manera con los demás capas. Bueno, entonces ya corroboramos, le damos siguiente y ya. Esta curva de predicción nos puede decir que el supuesto de normalidad es válido. Entonces está bien la operación. Entonces aquí decimos dónde queremos guardarlo. Lo voy a guardar en esta capa que he llamado raster. Vamos a llamarla puntos 1000. Es la interpolación de 1000, ¿no? Igual la voy a guardar de esta manera y simplemente le doy OK. Sí, y ahí automáticamente vemos que se nos ha generado nuestra interpolación. Vemos los rangos, cada color corresponde a un respectivo rango. Entonces, esto por un lado, vemos que la interpolación es el menor detalle. Por este lado, podemos ver también como el porcentaje de error que hay. Lo blanco es donde menos error hay y lo rojo intenso es donde mayor error puede haber a la hora de la interpolación. Bueno, el trabajo con las demás capas también ya lo hice con la de 5000 y 10.000 puntos, entonces simplemente lo voy a activar para que veamos y podamos comparar. Entonces voy a apagar esta y voy a apagar, bueno, voy a apagar los puntos que, como veíamos, tenían una distinta densidad. Bueno, ese es el Kriging que tenía para 1000 puntos, que fue el que acaba de generar, y este es su error, ¿sí? Ahora, voy a ver el Kriging tenía 5000 puntos. Sí logramos notar que hay una pequeña diferencia como de mayor exactitud con los datos. Eso se debe a la cantidad de puntos. Y de la misma manera tenemos como el porcentaje de error de los mismos. Si vemos que es menor, tiende a ser más blanco en comparación al del anterior que tenía menos puntos, que tiende a hacerse más rojizo, más intenso. ¿Sí? Y por último, la capa de 10.000 puntos, si vemos que nos genera como un mejor detalle. Listo, ok. Y como tal, el error también nos lo muestra un poco más claro en comparación, digamos, con la capa que tenía 5000 puntos. ¿Sí? Voy a apagar acá. Si lo logramos notar. Bueno. Y en sí este sería el uso de la herramienta Kriging. A mayor cantidad de puntos, mayor exactitud.
Hay otra manera en la que podemos trabajar esta herramienta, ya se la voy a enseñar, y es en este ejemplo. Para este ejemplo simplemente va a ser como la explicación de que está esta otra manera de verlo, pero no se garantiza la exactitud. Igual acá tenemos este polígono que es el municipio de Mocoa y tenemos 4 estaciones pluviométricas donde tenemos datos de... Uy, la borré, Dios. Donde tenemos datos de precipitación. Entonces, en estas capas de precipitación, pues las vamos a ver acá. Sería esta, serían las 4 estaciones de Mocoa, Acueducto, Campocuana, Condoaga y Puerto Limón. Y nuestro dato de interés es la precipitación anual. ¿Listo? Entonces, vamos a proceder. Para este caso, entramos por la caja de herramientas, seleccionamos la parte de 3D Analysis Tools, Raster Interpolation y aquí la herramienta Kriging. Entonces, procedemos a ingresar nuestra capa de interés para interpolar, que va a ser las estaciones de Mocoa. Esperamos un segundito que se me puso lento el computador. Bueno, esta es otra forma de utilizar el Kriging, aunque el proceso geoestadístico interno no es tan exacto como el que anteriormente acabamos de hacer, pero de igual forma interpola. Acá seleccionamos nuestra columna de interés, que era la precipitación anual. Acá le decimos dónde queremos que nos guarde y le voy a decir que me guarde ahí en Mocoa. Voy a llamarlas capa de puntos de 1000, igual que la capa anterior. Este va a ser el raster que nos va a generar el método ordinario, como anteriormente lo habíamos nombrado, y el modelo del semivariograma esférico. Acá en esta parte podemos seleccionar para delimitar hasta dónde nos interpole y que lo haga de acuerdo al polígono que ahí de fondo tenemos. Entonces el polígono es MOCO AMG y por este otro lado activamos Raster Analysis, la máscara que va a ser ese mismo polígono. Le damos OK y simplemente OK. Y pues ya notaremos que se nos generará también un nuevo raster con la interpolación haciendo uso de esta herramienta geoestadística Kriging. Entonces ahí no lo procesa y bueno, ahí está. Podemos ver los rangos y bueno, las respectivas estaciones. Vemos que en el color más oscuro las precipitaciones van a ser menores y por la parte donde está el rango blanco van a ser las precipitaciones mayores. Color amarillo y el rojo las precipitaciones intermedias. Eso lo podemos corroborar acá al cliquear, digamos, en verde clarito. Entonces podemos ver acá el punto, el verde oscuro, entonces el rango nos da de 3.478. Veo en lo oscuro, 3.478 está en este rango. Ahora este amarillito nos da 4.547, lo puedo corroborar acá. 4.597 estaría en medio por acá. En el rojo, pues 5.205, lo comparo acá, 5.205 estaría en este rango. Y pues con esto damos por finalizada la explicación de la herramienta. Muchas gracias.